nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Fíjense lo que determinó este llamamiento santo, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, o sea, en la eternidad. No en base a nada que Dios estaba previendo en obras humanas, hermano, o en actitudes humanas, o en fe humana. No. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. El texto es claro, hermano. No tiene ningún conflicto la palabra de Dios para expresar esta idea. Tesis número 8. Coloca al hombre. Disculpa, hermano. Se cortó el mensaje. Se cortó. Bueno, no se pudo grabar bien. Me avisan por mensaje. Pero bueno, seguimos. Tesis número 8. Coloca al hombre en un lugar de jactancia, porque al fin y al cabo fui mejor que otros en venir a Cristo. Claro, como decía antes, tuve mejor capacidad, fui mejor, por eso yo estoy en Cristo y soy como el fariseo que le dice, te doy gracias, Señor, porque soy mejor que el otro. No, hermano, no es así. Fíjense, éramos todo lo mismo cuando el Señor nos escogió. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano. Fíjense en el versículo 21. ¿Había algo mejor en nosotros que en nuestros vecinos, en nuestros familiares que no son creyentes? Fíjense lo que dice el versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? Ahí estábamos todos, un vaso para honra y otro para deshonra. No había ningún mérito en nosotros en la elección que Dios hizo. Bueno, y este texto dice, plasma la misma idea. Y Él los dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y en pecado, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, fíjense, acá estamos todos, toda la humanidad, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Y quién hizo la diferencia? Lean el versículo 4, está remarcado. ¿Quién hizo la diferencia? ¿Nosotros o Dios? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La diferencia la hizo Dios. Éramos lo mismo que los demás. La diferencia la hizo Dios. Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos. Tesis número 9. Ya vamos terminando. Hace entender que la fe salvadora y el arrepentimiento es de autoría humana, que nace en el corazón del hombre. La fe salvadora, hermanos, no nace en el corazón del hombre. Es un don de Dios, así como el arrepentimiento. Si bien son dos cosas que el hombre debe ejercer, no nacen en el corazón caído del ser humano. Nacen en la obra de gracia que el Señor hace en el corazón humano. Vamos a leer unos textos que son claros. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios, la fe que salva, no la fe muerta, no la fe sin obras, no la fe de la persona que no ha sido regenerada, sino del regenerado, hermanos. Esa fe salvadora es don de Dios, no nace en nuestro corazón. No nos podemos jactar de esa fe. Fíjense este texto, es claro. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, la fe, lo está diciendo el texto es una concesión divina. Dios la tiene que poner en el corazón del hombre, porque el hombre de sí mismo no la va a ejercer. El hombre está muerto en delitos y en pecado. Otro texto que lo dice claramente, que muestra la fe salvadora como un don de Dios,
y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis, conocéis, le ha confirmado en su nombre. Y la fe que es por él, o sea, que es autoría del Señor, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos. La fe es de Dios, hermano. La fe es un don de Dios, es autoría de Dios, no nace en nuestro corazón. No fuimos mejor nosotros que el vecino y de nosotros mismos generamos fe salvadora. No es así, hermanos. No es lo que la Escritura nos enseña. Hebreos capítulo 12, versículo 2, un texto muy conocido. Puesto los ojos en Jesús, fíjense quién es el autor de la fe. El autor y consumador de la fe. El Señor es el autor de la fe, de nuestra fe. No la ejercimos, no la produzco nuestro corazón. El Señor la tuvo que poner en nuestro corazón. Claramente lo dice el texto. Bueno, el arrepentimiento es un don de Dios. El corazón caído no busca a Dios, no quiere arrepentirse, aborrece a Dios, no quiere sujetarse a la ley de Dios. Lo dice claramente Romanos 8:7, que la mente carnal no quiere sujetarse a las cosas de Dios. Entonces el arrepentimiento tiene que ser, naturalmente, una obra divina, un don divino. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién da el arrepentimiento para vida? Dios. Clarísimo. Otro texto que es muy claro en cuanto al arrepentimiento, o sea, y aquí quiero volver a llegar, hermanos, a que Dios no es que vio al hombre arrepentirse allá en la eternidad por el túnel del tiempo y vio, uy, mira aquel, yo lo voy a premiar y lo voy a predestinar. Eso no es lo que el texto está diciendo, no es lo que la Biblia enseña, no es lo que el contexto de la Biblia enseña. Fíjense lo que dice este texto y es clarísimo, que con mansedumbre corrijas a los que se oponen por si quizás, escuchen, Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Arrepentimiento, concesión divina, don de Dios, hermano. No nace en el corazón del hombre no regenerado, caído. No lo va a hacer por sí mismo el ser humano. Y este texto es claro, ¿no? Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no hubiese recibido? Todo lo hemos recibido, hermano. Todo en la salvación es don de Dios. O sea que no te puedes gloriar de nada, porque todo, y lo que es todo, el 100%, es obra soberana de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? O sea, todo en la obra salvadora es origen divino. Este texto también lo dice clarísimo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Todas las cosas, escuchen, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la salvación, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que Dios, que aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por eso de ponerlo a Dios como un vidente que ve el futuro, para que en base a eso, lo único que Dios vio en la eternidad, hermanos, es que nosotros nos perdíamos, es que íbamos todos a ser como Sodoma y Gomorra, a la perdición. Y Dios nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ahí está la fe, el arrepentimiento, nuestra actitud, porque es voluntaria de venir a Cristo. Dios transforma el corazón del hombre, Dios convence de pecado, de justicia y de juicio por medio del Espíritu Santo. Todo es obra de Dios. Y es importante entender esto, hermanos, porque si todo no fuera obra de Dios, el hombre tendría de qué jactarse. Es como dice Pablo en Romanos 11, si es por gracia, ya no es por obra, y si es por obra, ya no es por gracia. O sea que si hay alguna mérito humano, ya no es por gracia. Y no lo hay, hermano. Dios no vio ningún mérito en la eternidad. Dios vio que nos perdíamos y nos quiso salvar, como leíamos en los textos que hemos estado repasando. Tesis número 10. Hace creer que el hombre por sí mismo puede generar una buena actitud hacia Dios. Miren las actitudes, miren cuál es la actitud del ser humano continuamente. Génesis 6:5.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto es toda la humanidad, hermano. Este es el hijo de Adán, este es el hombre caído, el corazón de piedra, el corazón que no quiere obedecer. Acá estamos todos, hermano, estábamos todos, como dice Pablo, nos dice Pablo en Efesios 2, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Jeremías, este texto es tremendo. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también vosotros, pregunta de manera retórica Jeremías, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? No, el hombre no regenerado es un trapo lleno de injusticia. Incluso las buenas obras que ya hacemos como creyentes, Dios las había preparado de antemano. Entonces, lo que esta doctrina hace, entre otras cosas, de darnos seguridad de salvación, de mostrarnos la soberanía de Dios, es humillar al ser humano, ¿no? Hace verlo al ser humano como lo que es, un muerto en delitos y en pecados. Décimo 11, no sé cómo estoy con el tiempo, bueno, no, estoy bien, menos 10. Hace presuponer que el hombre coopera en la regeneración, lo cual no es cierto. Fíjense en este texto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense en el 13, que es una explicación del 12. Los cuales no son engendrados de sangre. Fíjense, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué voluntad primó en la regeneración? La voluntad divina, hermano. ¿Qué hicimos nosotros para nacer de nuestras madres? Nada. Y en este nuevo nacimiento no hicimos nada, y el versículo 13 es clarísimo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Se lo explica el Señor Jesús a Nicodemo. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El texto original dice, en el griego dice, nacer de lo alto. Lo pone justamente como procedencia divina. Fíjense en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere, soberanía, soberanía del Espíritu en la regeneración. Y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué hizo el hombre para nacer del Espíritu? Y nada, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Es una hora misteriosa, hermano, la del nuevo nacimiento. Eso es lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo. Esto obviamente no quiere decir de que el hombre no sea responsable, porque si uno lee Romanos de corrido, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Pablo escribió la carta para que sea leída en la iglesia de corrido. Nos daríamos cuenta que el hombre es culpable, hermano. Romanos 1, 2 y 3 muestran al hombre culpable, como una persona que no quiere venir a Dios, como un ser que aborrece a Dios, que está bajo condenación, que no quiere de sí mismo, pero la obra regeneradora es una obra soberana del Espíritu. Y este texto es clarísimo, Santiago, capítulo 1, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad. Acá está claro de que no puede ser, hermanos, de que Dios vio cómo el hombre se iba a autorregenerar, cómo iba a tener esa buena actitud en la eternidad. No. Dios tenía que hacer la obra, él, completa, hermano. Y cuando hablamos de salvación, hay dos maneras de ver la salvación. Verla de una manera objetiva. Dios, alguien tenía que morir por nuestros pecados, Cristo murió por nuestros pecados. Pero hay que verla también de una manera subjetiva. Que por más que el Señor muriera en la cruz, si el Espíritu Santo no hace una obra soberana en nosotros, no nos íbamos a salvar, hermano. No íbamos a venir a Cristo, porque estábamos muertos, porque estábamos en un estado de degeneración, de no regeneración, de odiar a Dios. Dios tuvo que hacer un trasplante de corazón, cambiar el corazón de piedra por el de carne, como dice Ezequiel. Por eso es importante que a la luz de estos textos nos demos cuenta que es imposible ponerlo a Dios como un vidente que va
reaccionando por las actitudes humanas. No puede ser, no, claramente. Bueno, tesis número 12, la salvación es una obra de principio a fin de Dios. Estando persuadido de esto, Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Clarísimo. Bueno, tesis número 13, creo que es la última o la penúltima. Hace ver a la predestinación como consecuencia de la fe, lo cual es incorrecto, y más bien lo contrario. Creer es una consecuencia de haber sido escogido. Si nosotros venimos en fe, es porque Dios de antemano tuvo un propósito con nosotros. Y fíjense lo que dice este texto. Este texto, muchos dicen, ay, no, es polémico. No, no, hermano, no es polémico. Es claro, el texto es claro. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Fíjense. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. No dice a ver, ¿cuál es la consecuencia de haber creído? Y de que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Y los que estaban ordenados para vida eterna. Es muy claro el texto, hermano. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. No es al revés. No es que Dios, porque vio que creyeron, los ordenó para vida eterna. No, el texto dice todo lo contrario. Dice que creyeron los que previamente Dios había ordenado para vida eterna. La predestinación y elección siempre es para y no porque. Ahora les explico esto. Según en él Efesios 1, 4 y 5, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. No es porque Dios vio algo bueno en nosotros, sino para que fuésemos santos, no porque, sino para. ¿Se dan cuenta la diferencia? No en consecuencia de algún acto humano, sino para que fuésemos santos. No porque Dios vio, sino para que lográsemos el objetivo de Dios, que era hacernos conforme a su Hijo. En el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para, no porque. Fíjense, y es importante estas preposiciones son importantes, para ser adoptados hijos suyos. No porque Dios vio algo, sino para hacer y cumplir su propósito eterno. Este texto también es muy claro. Había un hermano que hablaba de la presciencia de Dios, pero fíjense lo que el texto dice. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Porque habíamos obedecido y Dios, bueno, nos quiso predestinar. ¿Eso dice el texto? No, para obedecer. Porque si Dios no nos escogía, no íbamos a obedecer. Por eso es importante la preposición acá. Para y no porque. ¿Sí? Es para lograr un objetivo y no porque Dios vio algo bueno en nosotros. Hermanos, se nos ha ido el tiempo. Me quedaba este texto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué fuesen hechos? No porque Dios vio algo positivo en nosotros, sino para alcanzar eso, justamente de lo que le hablaba, de ser conforme a la imagen de su Hijo. Hermanos, se nos ha ido el tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si ha quedado alguna duda. Lo escucho. ¿Alguna duda, hermanos? Si no, para ir terminando. No, Emanuel, soy Irma. Irma, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal, Emanuel? No, para mí ha sido suficientemente claro. Lo que pasa es que cuando uno lee estos textos, porque me ha pasado, he tenido que estar indagando mucho sobre esto, como te comentaba el domingo, cuando uno los lee con la mente finita que como seres humanos tenemos, y entonces pareciera que aún aquellos seres que nosotros queremos que vengan a la presencia del Señor han sido ya desechados por Dios. Y no es así, porque el amor de Dios alcanza a todos, el sacrificio de Jesucristo fue para todos, pero como bien aclara la palabra, dice a los que antes conoció. Y hablábamos de ese conocimiento íntimo que tiene Dios con la persona.
Y Él es el que pone en nuestro corazón, en nuestro sentir, la fe para poder reconocerlo y reconocer el sacrificio. Eh, no sé si entiendes cuál era mi duda al comienzo. Veía como una injusticia de que algunos fueran elegidos y otros no. Claro, bueno, es que Pablo en Romanos 9 se ataja al pensamiento humano. ¿Es Dios Sí. injusto? Dice Pablo. En ninguna manera. Claro, no, y Y uno no de lo los, vamos uno de los no versículos vamos a, en sí, Gálatas 1:15 se aclara también esto, porque hemos estado elegidos desde el vientre de la madre, de nuestra madre, desde que hemos claro. sido concebidos. Pero en el momento oportuno Dios puso en nosotros la fe. Él la puso. Exacto, porque, a ver, si no, daríamos lugar a la jactancia, hermano. Y el Claro. Evangelio bíblico lo único que hace es destruir la jactancia humana. No hay jactancia humana, queda excluida la jactancia. Ahora, esto no quiere decir, y esto hay que aclararlo, que Dios predestine para condenación. El hombre de sí mismo se condena, ¿sí? Porque no quiere venir. Y el Señor fue muy claro: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Venid a mí es el llamado. El brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. El Señor en la cruz de Cristo hizo potencialmente, esto es importante, salvable a todos los hombres. Y el hombre le rechazó. Él vino, y dice Juan, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, Dios fue rico en misericordia con nosotros, en hacer una obra soberana, en sacarnos la venda, porque estábamos ciegos, estábamos muertos. Dice que el hombre natural está ciego, dice, está cegado por Satanás. Y a nosotros nos sacó una venda. Y bueno, y volvemos a lo mismo. O sea, no lo podemos entender o deducir en base a lógica esto. Las dos cosas son verdad en la palabra de Dios. El hombre es responsable y Dios escoge soberanamente. Esas dos verdades van paralelo y Dios no es injusto. Dios no es injusto. Pero Emanuel, sí es importante entender de que todo en la salvación es don de Dios. No hay mérito humano. y si quisiéramos entenderlo nosotros con nuestra mente a Dios, estaríamos teniendo un Dios muy chiquito si nos ponemos a la par. Es imposible Claro, entenderlo pero es que con esto nuestro hace ver, razonamiento. exacto, cuando uno empieza a reflexionar así, hace ver que la escritura no puede ser algo escrito por el hombre, porque estos no son razonamientos humanos, hermano. Esto acá hay una mente superior, y cuando uno estudia a Dios, la teología propia que se llama, se estudia la incognoscibilidad de Dios. ¿Qué quiere decir la incognoscibilidad de Dios? Que Dios puede ser conocido, pero no exhaustivamente. No lo podemos encerrar a Dios. Dios es, nosotros somos finitos. Entonces, ¿qué nos hace esta doctrina? Y nos humilla porque Dios ha hecho todo, nos hace agradecer a Dios. Spurgeon decía, reflexionando acerca de esta doctrina, ¿pecaré yo después de saber de que Dios me escogió desde la eternidad? ¿Me iré a hacer una vida mundana después de saber, de sentir adentro mío, de leer, de que Dios pensó en mí, me conoció de antemano, me escogió? Después de esto yo podré pecar, decía Spurgeon. Y no, esta doctrina nos humilla ante Dios y nos hace ver a Dios como el soberano que nos quiso salvar. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. No la vamos a unir con lógica humana, con la otra verdad de que el hombre es responsable. Pero claramente esta doctrina está expresada en la Biblia. Y si está expresada en la Biblia, la debemos creer, aunque no la entendamos de manera completa. ¿Por qué? Porque ahí descansa la seguridad de nuestra salvación. Ahí descansa todo, hermano. Ahí descansa de que Dios se lleve toda la gloria en la salvación, fuera de cualquier mérito humano, y despoja obviamente al ser humano de cualquier... el Evangelio lo que hace es no dejarle ni un huequito al ser humano para que se jacte. Así que, hermanos, creo que terminé con este paréntesis. Me parecía importante complementar
lo que leíamos el martes pasado con esto, para demostrar de que Dios es soberano y de que la salvación es de Jehová. Así lo dice Salmo, el Salmo 2.9 y el Salmo 3.8, perdón, la salvación es de Jehová, y Jonás 2.9. Todo es de Dios. Nosotros íbamos a terminar como Sodoma y Gomorra y el Señor nos escogió. Por el beneplácito, como dice Efesios, según su beneplácito, según el que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Esto es maravilloso y nos humilla y nos hace sentir las personas más afortunadas, que más que afortunadas, las personas más agraciadas del mundo, porque nos puede ir mal, quizás estamos mal económicamente, quizás estamos mal de salud, hermano, pero no olvides que Dios te escogió, y eso te hace sentir, te debe hacer sentir que aunque te vaya muy mal en la vida, sos la persona más agraciada del planeta, porque Dios te escogió desde la eternidad. Hermanos, vamos a terminar con una palabra de oración. No sé si hay algún hermano que nos pueda despedir en oración. Que el Señor nos guíe y que estas doctrinas no sean solo para llenar nuestro conocimiento intelectual, sino para que lleguen a nuestro corazón y generen santidad en nuestras vidas y amor a Dios y glorificarle a Él. Sí. Se activó un micrófono. Bueno, Padre Celestial, gracias te damos por tu misericordia, por tu bondad y gracias por esta salvación tan grande que nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias porque no es porque mereciéramos algo, sino que como cantamos en ese himno en la cena, si es grande la creación, cuánto más tu gran redención. Qué cierto que es, Padre. Gracias por tan grande amor, por haberte fijado en nosotros, indignos pecadores. Padre, gracias por tu enseñanza en esta noche y bendice a todos los hermanos hasta una próxima reunión. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y me despido, a ver si me muero. Ya se despidió. Buenas noches, hermanos. Chao, buenas noches. Saludos a Mingo y a Susana.